Bueno, como le informé desde el principio del programa, se dio a conocer la medición de la pobreza a nivel municipal del 2020 y gran parte de los municipios más pobres del país se encuentran en tres estados, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son además los tres estados más pobres del país. Para hablar de ello me acompaña en el programa esta mañana el doctor José Nabor Cruz Barcelo, el secretario ejecutivo del Coneval. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido nuevamente a esta primera emisión. Muy buenos días, Pascal. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. Bueno, se ha movido, digamos, en los últimos años la lista de los municipios más pobres o estamos básicamente en una estabilidad en los que pues las demarcaciones que ocupan por su nivel de desarrollo de ingresos los últimos lugares de la lista continúan más o menos en la misma posición? Bueno, justamente como parte de la información que dimos a conocer el día de ayer por parte de Coneval, podemos encontrar algunas tendencias tenues. Y me explico por lo siguiente. De 2015 a 2020, los mayores aumentos en el porcentaje de población en situación de pobreza, reitero, hablando del porcentaje de población a nivel municipal, Ujú. mayor o igual a los 5 puntos porcentuales, los aumentos se observaron en 339 municipios del país. Ujú. Sobresale Tulum en Quintana Roo, que tuvo el mayor incremento de 2015 con 32% de su población en situación de pobreza a 61% de su población en 2020 en esta situación. Después, Atil en Sonora, Santa María Cuyoteped en Oaxaca, Mazatecocho de José María Morelos en Tlaxcala, fueron los municipios que más aumentaron sus niveles de pobreza en términos porcentuales. Ujú. Sin embargo, en contraste, de 2015 a 2020, las mayores disminuciones en el porcentaje de población en situación de pobreza, de igual manera, mayor o igual a 5 puntos porcentuales, se observaron en 947 municipios. Si bien en términos de número de municipios es robusto, habrá que también tener cuidado en el momento de contextualizar esta cifra, sobre todo por la relatividad poblacional y tamaño poblacional de estos Ujú. municipios, pero creo que un dato importante, Pascal, es que de estos 947 municipios que disminuyeron más de 5 puntos porcentuales sus niveles de pobreza en estos 5 años, 258 pertenecen a Oaxaca. Ujú. Obviamente, sabemos bien, Oaxaca es la entidad con mayor número de municipios y también sigue prevaleciendo Oaxaca con la entidad que tiene mayor municipios con porcentajes de pobreza mayor al 70 u al 80% de su población. Sin embargo, creo que esta tendencia, aunque sea desde altos niveles, pero ir disminuyendo Ujú. progresivamente sus niveles de pobreza, es importante sobre todo a la luz de otros resultados que encontramos. Por decir, en el caso de los municipios indígenas, pues seguimos viendo que 9 de cada 10 municipios indígenas siguen manteniendo más del 60% de su población en situación de pobreza, lo cual justamente Ujú. parte de la estrategia o que esta información sea tan estratégica como la que dimos a conocer el día de ayer por parte de Conol, es que se pueda focalizar y priorizar Ujú. las intervenciones de política social a lo largo de los 2.466 municipios que dimos información el día de ayer. Bueno, tendría dos preguntas, no sé si tenga el dato a la mano, pero me interesaría saber cuál fue el municipio que disminuyó en un mayor porcentaje sus niveles de pobreza. Sí, lo tengo acá y te lo comparto con mucho gusto. Fue el municipio de Rosario, en Chihuahua, en 2015 tenía el 79% de su población en situación de pobreza y lo disminuyó a un 33% de su población en 2020. Es decir, tuvo una contracción de 45 puntos porcentuales entre 2015 y 2020. Ujú. De hecho, los tres primeros son Rosario de Chihuahua, Huejotitlán, también de Chihuahua, y este municipio de Oaxaca, San Antonio Acutla, que tenía el 92% de su población en situación de pobreza y reporta ahora en 2020 55% de su población. Son estados diferenciados, evidentemente, Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León, Ujú. los municipios que tuvieron las mayores reducciones en estos 5 años, evidentemente depende mucho de sus propias peculiaridades territoriales sobre todo, Ujú. y sobre también la parte del desarrollo interno que tuvieron en estos 5 años. ¿Este municipio de Oaxaca, San Antonio Putla, es un municipio indígena? Tendrá seguramente una
una composición mixta, Ajá. no, probablemente no sea totalmente indígena, pero sí seguramente sería de las partes de las serranías de Oaxaca. Ya, porque me interesó también el dato, si es que está a la mano o si no lo puedo buscar en el informe de ustedes. Me decía, 9 de cada 10 municipios indígenas tienen más de 60% en situación de pobreza. Sería interesante ver pues cuáles están entre el otro 10% y que no tienen esa condición y cuáles son de los municipios indígenas, cuáles son los menos pobres, digamos. Claro, que relativamente desafortunadamente serán muy escasos, sobre todo por la propia configuración. Recordemos que los municipios indígenas del país tienen mayor prevalencia tanto en zonas rurales con menos de 2.500 habitantes, así lo Ujú. define INEGI, y también mayor presencia en las serranías del país. Y creo que ese es otro de los puntos interesantes de los datos que vamos a conocer. No solamente hay una alta concentración de municipios con población 80% de su población mayor a pobreza en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sino continuamos viendo algunos vértices muy focalizados del noreste del país en este rombo que se da la colindancia de Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua, que es toda la parte serrana de la Sierra Madre Occidental. Pues Ujú. tenemos también municipios mayor, con 70 u 80% de su población mayor en situación de pobreza, y también algunas partes del Bajío, hacia Tamaulipas, Ujú. San Luis Potosí y Guanajuato. Entonces, justamente la focalización de la imagen de la fotografía que damos a 2020 es muy importante para los siguientes 6 años. La pobreza urbana tuvo un aumento en estos 5 años. Hay, más que aumento, hay una concentración, Pascal, porque Ujú. en 2010 casi 200 municipios concentraban el 50% de la población en situación de pobreza. Ujú. Si bien hay una disminución a este 2020, son solamente un poco más de 170 municipios lo que los concentran. La mayoría de estos están en los corredores metropolitanos urbanos del país. Ujú. Esto tiene probablemente una explicación indirecta en el sentido de que la información que ocupamos se levantó entre agosto y noviembre del año pasado con la encuesta nacional ingresos gastos hogares, y esos meses, esos 2 trimestres del año pasado, pues ciertamente había todavía una afectación importante Ujú. en los ingresos laborales del país. Un ejemplo particular es Tulum, Quintana Roo, que fue el municipio que mayor aumento en sus niveles de pobreza Ujú. tuvo entre 2015 y 2020, pero ciertamente eran esos meses de mucha afectación, en el caso particular de Quintana Roo, del sector turístico, y que consecuentemente había una contracción muy fuerte de los ingresos laborales en esa entidad. Claro, todo esto, todo este análisis es prepandemia, ¿verdad? Es mezcla, ¿por qué razón, Pascal? Porque por un lado tenemos algunos componentes censales, que como Ujú. bien recordarás se levantó en marzo, justo semanas antes de que se empezara el confinamiento del país, y por otro lado la parte del agosto-noviembre Ujú. del año pasado, que sí teníamos ciertamente la afectación de la pandemia muy álgidamente en el país. Bueno, pues resultados muy interesantes que debieran pues dar lugar a la adopción de políticas públicas. Doctor, me imagino para beneficio de nuestra audiencia que lo pueden consultar en la página de Coneval, ¿verdad? Totalmente, y de hecho tenemos una consulta interactiva que es una plataforma cartográfica donde todos los interesados pueden visualizar la información de cada uno de sus municipios de 2010, 2015 y 2020. Los invitamos a que lo consulten. Pues le agradezco mucho que me haya acompañado esta mañana en el programa, doctor. Y con mucho gusto, muy buen día, Pascal. Buen día, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval.